Hola, continuamos el curso de UML por la parte que nos habíamos quedado, diagramas de clases, y ahora vamos a explicar qué son las clases y qué notaciones tenemos especiales para decorar estas clases. Esta sesión está dirigida principalmente a personal técnico programador, porque realmente para hacer los modelos conceptual y el de relación, con saber que la clase tiene un nombre y atributos es más que suficiente. Como acabo de decir, la clase tiene tres bloques principales: el nombre de la clase, el atributo y las operaciones. El nombre tiene que ser único, recordemos que luego viajará a base de datos o ya al nombre de las clases del modelo de dominio del programa, así que hay que hacerlo que representen concretamente la realidad, porque si no luego vamos a tener un problema. Luego del bloque del medio tiene los atributos, que son en el caso de que estés modelando clases, serán atributos de la clase, los campos de la clase, y en el caso de que estés modelando el modelo relacional de la base de datos, serán campos de base de datos, columnas de la base de datos. Y por último tiene la parte de operaciones, que solo vale para modelar clases reales de implementación software, en el que son los métodos que suele tener esa clase. Cuando se haga un diagrama de clases, en caso de que sea necesario, evidentemente no te sale a cuenta modelar todas las operaciones. Básicamente, ya ahora voy a abrir el IDE otra vez en IntelliJ, que es el que suelo utilizar yo, porque no aporta nada. Aquí tenemos un campo de estructura, ¿vale? En el que te vienen todos los métodos y todos los fields, los campos, puestos aquí. Entonces, ¿yo para qué quiero tener en transferencia controller, por ejemplo, la clase que tengo abierta, un diagrama que me enseñe precisamente esto, que ya me lo enseña el IDE automáticamente? Pues absolutamente para nada. Si tú haces un diagrama de clases es porque quieres ver una jerarquía y ciertos métodos o ciertos atributos concretos para explicar cierto comportamiento o cierta estructura que es muy compleja, que no lo vas a ver cuando ves toda esta ristra de métodos. O sea, por ejemplo, podría ser para insertar transferencias con aceptación, vale, pues necesito esta clase con este método, y luego hacer un diagrama de secuencia en el que se vea cómo interactúan entre ellos. Eso puede ser interesante. Modelar todas las clases con sus atributos y sus métodos no tiene absolutamente ningún sentido. Vale, esto ya lo hemos dicho. Y luego las clases pueden ser, como todos los elementos de UML, existen lo que se llaman los estereotipos, que indican qué tipo de clase es. Esto es muy práctico porque al final, en este caso de la pantalla, estamos viendo enumeraciones, porque la enumeración aquí en Java es un tipo, ¿vale? Aquí lo tenemos. Pero aquí no tengo abierto en el proyecto, no tengo ninguna enumeración, pero vamos. Es decir, existe un tipo de clases concreto que se llaman enumeraciones, que es para enumerar, por ejemplo, en este caso, sexo hombre-mujer, pues puede tener esos valores, ¿vale? Y sirve para modelar campos que tienen que solo pueden coger ciertos valores. Eso existe en todos los lenguajes de programación, no es algo nuevo. También puede venir bien para clases de utilidad, ¿vale? La típica clase de string útil, que la utilizas para solo funcionalidades de operar con cadena, y tienes el estereotipo predefinido que se llama utility. Luego puedes añadir tus propios estereotipos. O sea, tú cuando estés haciendo un diagrama de clase, el que quieras, por lo que sea, voy a borrar este, ¿vale? Y voy a crear aquí una clase. Esta misma me vale. Y quieres ponerle un estereotipo, por ejemplo, que esta clase es un controlador de Spring, pues puedes ponerle controller y así sabes que es un controlador de Spring. Si estás en Angular y quieres ponerle que sea un inyectable, ¿vale? Pues le pones, como se hacen los servicios en Angular, inyectable. ¿Vale? Entonces consigues aportar más información sobre las clases en el mismo diagrama.
hay estereotipos predefinidos y luego los que tú quieras añadir, según el framework que estés utilizando o que te venga bien. La interfaz, ya lo hemos repasado. La interfaz son una colección de especificaciones y tiene su propio estereotipo también, incluso en la paleta de Draw.io, ¿vale? Directamente tienes una interfaz aquí que puedes, o sea, lo puedes arrastrar y está preparado para no tener ni que escribirlo. Vale. Los atributos, pues como en los lenguajes de programación que hemos visto, en JavaScript no, pero en TypeScript y en Java tenían ocultación de la información, pues ahí tenéis cómo se puede indicar esa ocultación de información sobre atributos y métodos. Con el más es público, la almohadilla es protegida, el menos es privado y el ampersand es el paquete. También vimos que los atributos pueden ser estáticos, pertenecer a la clase y no a los objetos, y entonces se representan haciendo el atributo que sea o el método que sea, se representan poniendo la fuente como subrayada. Cuando el atributo es multivaluado, se pueden añadir dos corchetes y quiere decir que será una colección, que el atributo no es un campo persona, sino personas, que tienen muchas personas. En cuanto a las operaciones, volvemos a tener lo de la ocultación de la información, ¿vale? Público, privado, protegido y paquete. Y son las operaciones que expone la clase a otras clases, ¿vale? Se puede especificar el nombre de parámetros, que es bastante útil, porque si no se queda corto. Y con dos puntos, o sea, si después del nombre de los dos paréntesis escribe dos puntos, ¿ves? Aquí vemos el equals. Si le pones los dos puntos, ese es el tipo que devuelve esa función. También puede ser útil o no. O sea, aquí no hay que abusar, no hay que... para tener la documentación entera ya tenemos el ID. Esto es solo para documentar ciertas partes y si interesa o no interesa poner el campo de retorno que devuelve ese método. Y por último tenemos las clases abstractas que se representan haciéndolo en cursiva. ¿Vale? Aquí vemos una clase abstracta de autenticador, al de la que heredan autenticador con usuario password y autenticación con certificado. Todas tienen el método autenticar y bueno, no hace falta poner aquí otra vez autenticar porque sabemos que si heredan y son clases, están implementando el método autenticar. Bueno, esto ha sido todo el repaso rápido sobre las notaciones sobre clases que tenemos disponibles para modelar nuestro software y espero que haya sido útil. La siguiente lección será sobre las relaciones y qué relaciones podemos aplicar entre las clases. En esta ocasión con el diagrama de clases y vamos a ver qué elementos de relación propone UML para relacionar las clases. Esta sesión sí que es para todos, personal técnico y no técnico, porque en el modelo de dominio y el modelo relacional es importante conocer qué elementos tenemos para relacionar clases. Lo disponible, las relaciones disponibles son exactamente todas las que ofrece UML. Asociación, generalización, que recordemos es de herencia, la dependencia y la realización, que suele denotar que una clase implementa una especificación, una interfaz. La más importante, como siempre, es la asociación. Especifica que los objetos de un tipo están conectados con los de otro. La persona, cuando hagamos un modelo de dominio, la persona trabaja en una empresa, ¿vale? Ahí conceptualmente son dos conceptos que están unidos. Como veis, se le pone si la persona puede trabajar en ninguna o en una empresa, ¿vale? Pues entonces se le pone esta numeración de aquí que indica que esta persona puede trabajar en ninguna o en una empresa.
Por otro lado, la empresa puede tener 0 o muchos trabajadores, ¿vale? En este modelo que han hecho, la persona solo puede trabajar para una empresa, ¿vale? Ahí ya estamos viendo cómo un número está indicando qué sistema vamos a modelar. Ya vamos a modelar un sistema en el que una persona solo puede estar en una empresa, ¿vale? Cuando el sistema final, cuando se haga el software, solo va a permitir que la persona tenga una empresa. O sea, que tenga una empresa, no, trabaje para una empresa. Esta asociación es diferente esta relación de asociación es diferente a la de dependencia. La de dependencia es con una flecha que acaba en punta y con líneas discontinuas, porque la dependencia solo indica una relación entre clases que es o bien temporal o que no están conceptualmente ligadas, como puede ser una variable temporal o como puede ser una clase de utilidad. Realmente, para modelar dominio no vamos a utilizar la relación de dependencia. Dentro de la asociación hay dos símbolos especiales para denotar que algo está compuesto por muchas partes de otra cosa, ¿vale? Por ejemplo, un curso está formado por asignaturas. Hay dos relaciones de agregación o composición, ¿vale? Dos relaciones, perdona, hay dos iconos para representar la relación parte de. Una es la de agregación y otra es la de composición. En una indicas que tienes una fuerte dependencia. Quiere decir, si la línea de factura si la factura se borra, automáticamente borraría la línea de factura. ¿Vale? Hay una relación de que está formado por, o sea, la línea de factura no tiene sentido sin la factura, la asignatura no tiene que pertenecer a un curso, pero conceptualmente esta es más fuerte que la otra. Si borras una asignatura, o si borras un curso, pues quizás no tengas por qué borrar la asignatura y quieras meterla en otro curso. Una línea de factura que está diciendo que ese producto se compró, o sea, no tiene sentido si no tiene factura. ¿Vale? Son los dos diagramas, es interesante porque luego en nuestra herramienta las tenemos aquí y tenemos que saber agregación y composición, ¿vale? Y tenemos que saber qué representa. Cuando tenemos relaciones N a N, no como esta que hemos modelado aquí, ¿vale? Esta es persona, pertenece a una empresa y la empresa puede tener varias personas. Esta relación es más, una persona puede estar en diferentes empresas y la empresa puede tener diferentes personas. Entonces, siempre en el modelado, pues eso requiere que haya una clase intermedia, ¿vale? Para poder almacenar ese hecho. Y una clase intermedia o una tabla intermedia, ¿vale? Entonces, en esas relaciones NN hay dos tipos de soluciones, ¿vale? Y se ha declarado en UML, se declaró lo que se llama la clase de asociación. La clase de asociación es un nadal que no tiene suficiente entidad como para existir sin ninguna de las otras dos, ¿vale? Quiere decir que la persona pertenecerá a una empresa y eso se instancia como un contrato. En cuanto la persona no pertenezca a esa empresa, el contrato desaparece. Realmente, luego, si bajamos a nivel base de datos, eso significaría que contrato no tendría primary key. O sea, no existe como por sí misma. Simplemente es una referencia entre la persona y la empresa y tiene diferentes campos. ¿Vale? Volvemos aquí a ver lo de la dependencia. Un cambio en la especificación afecta a uno pero no al otro, y recordemos que esto es solo para diagramas de clases de implementación. El plan de curso depende de curso, pero no tienen relación. Quizá este ejemplo no sea bueno porque realmente el plan de curso sí tiene relación conceptual con curso. Se ha añadido solo porque aparece curso como parámetro en los métodos, pero si estás haciendo un plan de curso, se supone que tienes un curso y está asociado, ¿vale? Pero sí que sería más interesante otro ejemplo como el de utilidad, ¿no? Una clase de utilidad, que un plan de curso no tiene que tener ninguna relación conceptual con una clase de utilidad de cadena, o
una clase de utilidad de normalizar nombre de curso, vale. Sí que la usa, pero no tiene... que utilizará la interfaz de normalizar cursos, pero ya está. Luego tenemos la relación de generalización, ¿vale? Ya hemos visto asociación y dependencia, y ahora vamos a ver la asociación de generalización, en la que, como siempre, esto es que hereda. La clase de abajo hereda las partes de arriba. En el clase, cuando estés modelando con dominio, pues habrá conceptos que heredarán de otro. Un operario siempre será una persona, pero el cliente también es una persona, ¿vale? Y entonces ya ahí ves que desde el momento en que tú haces el dominio, ya estás como influenciando al resto de la compañía que va a construir el software en la herencia y en la reutilización. ¿Vale? Aquí veremos varios ejemplos. La cuenta puede ser de ahorro o puede ser cuenta corriente. Esto es interesante hacerlo en la fase de dominio y luego veremos en el caso práctico cómo viaja esa herencia al modelo relacional en el que no tiene cabida la herencia. Pero bueno, y luego otra vez, cuando bajemos a la implementación, ahí sí que tiene cabida la herencia porque representa que una clase hereda de otra y coge todos sus atributos, todos sus métodos, etcétera, automáticamente. Por último, tenemos la última asociación que nos falta, la última relación que nos falta, que es la de realización. Hay dos tipos de iconos que se pueden utilizar, que son la notación con flechas, que es una flecha discontinua con un triángulo al final vacío, que quiere decir que esa clase realiza o implementa esta interfaz, y también tiene la notación lollipop, que se llama piruleta, que en el que hay una línea y un círculo. Esto quiere decir que esta clase implementa la interfaz comparable. Esa interfaz comparable a su vez puede ser utilizado por otras clases, ¿vale? Y entonces, igual que en eso, tenemos las relaciones las relaciones que ya hemos visto para el uso, que es una flecha, pero en la notación lollipop, para decir que una clase usa una interfaz, se utiliza esta especie de semicírculo con una línea para decir que se está utilizando. Si nos vamos al diagrama, quedaría tal que así. Esta sería la notación lollipop, ¿vale? Aquí tendría una clase que utiliza, esta de la izquierda es que implementa esa interfaz y esta, la del medio círculo, es que usa esa interfaz. Vale, hasta aquí las relaciones del diagrama de clases. El siguiente paso veremos ya ejemplos concretos de cómo modelar un dominio, o sea, hacer un diagrama de clases conceptual de dominio.